Muchas gracias y bienvenidos a todos. Buenos días y buenas tardes para los que estéis aquí en este lado del Atlántico, en España, Europa y buenos días para los que estéis conectados en América. Vamos a dar unas nociones muy elementales, muy básicas de cómo empezar a hacer una investigación de accidentes, el ver los porqués, el ver la necesidad de hacerlo y luego vamos a hacer pues un par de ejemplos de dos de los métodos más habituales, ¿de acuerdo? Hay muchos métodos, pero bueno, hay dos o tres que son los más habituales y vamos a comentarlos de una forma muy escueta y rápida. Yo sí es verdad que esta sesión, pues bueno, pues suele venir de unas sesiones mucho más extensas, muchos me lo decís, que son muy cortas, en verdad es algo un poco escueto, no nos metemos mucho en, en cada presentación. Lo que pasa que, bueno, queremos dar por lo menos una visión un poquito general, ¿vale? Para que tengáis una visión más objetiva. Luego, al final, pues me podéis hacer todas las preguntas que queráis. Dejaremos como 5 o 10 minutos para resolución bueno, pues hablaré un poquito de las que me dé tiempo. También os pido perdón si tengo alguna equivocación, sobre todo respecto a legislación americana. Pues yo he estado trabajando en mi experiencia con la seguridad y salud en el trabajo en Ecuador y en México, aunque también he tenido contacto en Panamá, Colombia y Perú. Pero principalmente Ecuador y México es donde más he trabajado, aparte, pues, lógicamente, de España. Bueno, vamos a empezar dando un objetivo, ¿no? El objetivo a la presentación pues es un poco descubrir todos estos factores que intervienen en lo que aquí llamamos mal llamados accidentes. Y mal llamados accidentes porque en principio ningún accidente, o sea, todos los accidentes pueden ser evitados. Y si un accidente puede ser evitado, es que no debería ser un accidente, ¿de acuerdo? Ya podemos llamarlo suceso no esperado o suceso dañino. Luego vamos a hablar de este tipo de cosas. En cuanto al índice, pues bueno, vamos a hablar de definiciones, normativa, aunque muy poco porque sois de muchos países diferentes, con lo cual pues tampoco implica mucho, pero hay algo que nos une a todos, que es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y también pues tiene algo que decir en todo esto. Requisitos legales, objetivos, procesos de análisis, modelos de análisis, veremos lo que es el árbol de causas, el método de los 5 porqués, que es mucho más sencillo, etcétera. Algunos me decís, oye, es que hablas muy rápido, pero bueno, primero, es mi forma de hablar, lo siento mucho. Y segundo, bueno, intento dar mucha información de una forma un poco, no voy a decir por encima, pero sí quiero que entendáis que esto es objeto de un estudio mucho más denso, ¿no? Esto es objetivo de una charla, pues puede ser de 4 o 5 horas fácilmente. Si definimos lo que es un accidente de trabajo, lo podemos definir como toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. ¿Qué quiere decir? Que una empresa le pague por ello, ¿de acuerdo? Y que esté, como decimos, en nómina de esa empresa. Se incluyen algunos modelos de autónomos o freelance, no todos. Esto es una definición que da un artículo de la Ley General de Seguridad y Salud en España, pero es muy semejante a otras que podéis tener vosotros. ¿Qué es un incidente o accidente blanco? Bueno, pues cualquier suceso no esperado ni deseado que, no dando lugar a pérdidas de salud o lesiones a personas, puede ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o medio ambiente. O sea, quiere decir cualquier incidente que no produzca daños a la salud, pero sí a la economía, ¿de acuerdo? O a los equipos. ¿Causas de los accidentes? Bueno, principalmente pueden ser por actos inseguros o condiciones inseguras. Son los dos tipos de causas que puede haber en un accidente. Y en base a eso tendremos que estudiar también un poquito la investigación del accidente, ¿no? Basándonos en los actos inseguros o en las condiciones. ¿Qué son los actos? Bueno, los actos son acciones u omisiones que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente. Hay tres razones fundamentales que pueden dar a los actos inseguros y pertenecen más a errores del propio trabajador, en principio, que luego pueden venir originados por faltas de formaciones, etcétera, seguramente, pero en principio son por problemas del propio trabajador, que es el que comete el acto.
Tres razones importantes. Primero, por no poder hacer algo, y eso implica un accidente. Por no saber, falta de formación, falta de información o falta de unas nociones claras de cómo hacer las cosas a los trabajadores, o por no querer, que también puede pasar, que el propio trabajador, en base a su experiencia o en base a su decisión propia, pues decida no querer. Ejemplos, pues utilizar equipos sin autorización, usar un equipo defectuoso, no utilizar el equipo de protección, instalar la carga de forma incorrecta o inadecuada, levantar objetos de manera incorrecta, realizar el mantenimiento de equipos mientras se encuentran en marcha, hacer bromas pesadas, por ejemplo, también, trabajar bajo la influencia del alcohol o las drogas. En cuanto a las condiciones inseguras, se da más respecto a las circunstancias en las que ocurre, ¿no? Son las circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o enfermedad profesional. Tiene su caso en los denominados factores del trabajo o del medio ambiente laboral. Y, por ejemplo, pues son protecciones inadecuadas de los equipos, orden y limpieza deficientes, exposición a radiaciones, iluminación excesiva o deficiente, ventilación insuficiente, condiciones ambientales peligrosas, polvo, humos, vapores, exposición a temperaturas altas, extremas y un larguísimo etcétera de condiciones inseguras que se podrían dar. Antes de nada vamos a hablar un poquito de las técnicas preventivas. Podemos definir las técnicas preventivas en cuatro grandes grupos, ¿no? Pero tres grupos técnicos y un grupo no técnico. De los grupos técnicos podemos hablar de la seguridad laboral, trata de prevenir accidentes, como puede ser incendios, fuego, explosiones, caídas en altura, utilización de máquinas, golpes, etcétera. Todo lo que produce un accidente laboral, algo súbito e inesperado. Higiene industrial trata de prevenir enfermedades profesionales derivadas principalmente del medio ambiente, o sea, de la atmósfera respirable, entre otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, pues se me ocurre intoxicaciones, productos cancerígenos, productos químicos, polvo, radiaciones electromagnéticas, etcétera. Todo lo que pueda producir una enfermedad profesional. La ergonomía y psicosociología aplicada, pues bueno, pues trata de adaptar el puesto de trabajo a través del diseño de puestos. Y el desorden o la falta de ergonomía puede producir también accidentes, aunque más que accidentes produce enfermedades profesionales, generalmente de tipo musculoesqueléticos o de tipo de movimientos repetitivos, etcétera. Pero generalmente son enfermedades profesionales. Y luego la medicina del trabajo, que bueno, pues son los reconocimientos médicos, entre otras cosas, que se hacen a los trabajadores en función de las otras técnicas preventivas. En base a estas tres técnicas preventivas principalmente, las tres primeras, vamos a intentar definir cuál es el origen del accidente laboral. Se consideran accidentes, importante, producidos por tareas desarrolladas, aunque sean distintas a las habituales. O sea, por ejemplo, alguna tarea que tengas que desarrollar en tu puesto de trabajo, ir a comprar algo pues a una tienda, por ejemplo, si es para o por el trabajo que realizas, aunque no esté dentro de tus tareas fundamentales el hacer eso, ¿de acuerdo? Sufridos en el lugar durante el tiempo de trabajo, o sea, siempre tienen que ser accidentes de trabajo cuando estás en el lugar de trabajo o y en el tiempo laboral. Luego veremos también que puede haber algunas excepciones, como es esta, accidentes in itinere, del trabajo a casa o de casa al trabajo. Siempre en el camino de ida y vuelta, no se requiere una limitación horaria, por lo menos en España. Puede haber alguna legislación que delimite 1 o 2 horas, pero es muy relativo, ¿no? Pero siempre en el camino y siempre que no haya interrupciones. Puede haber interrupciones para ir a aseo o puede haber interrupciones para ir a una gasolinera o una estación de servicio para recargar gasolina o así. Accidentes en misión. Bueno, pues son accidentes que se producen en trayectos por consecuencia del trabajo.
por ejemplo, se da mucho a estos accidentes que se producen al ir a otro país a trabajar. Bueno, pues todo lo que ocurre en ese otro país se produce en misión. Quiere decir que es por consecuencia de lo que tú vas a hacer allí, aunque pueda ocurrir ese accidente fuera del entorno laboral. ¿De acuerdo? También esto lo cogemos de puntillas porque puede haber variaciones en cuestión a ciertas legislaciones. Accidentes de cargos selectivos de carácter sindical, actos de salvamento, por ejemplo, en un acto de salvamento, un accidente, por ejemplo, enfermedades o defectos anteriores, pues cuando se manifiestan o agraven en consecuencia de un accidente de trabajo, enfermedades comunes que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, aunque no estén listadas en las enfermedades profesionales, pero si es por motivo laboral, puede darse el caso de que sea no una enfermedad profesional, pero un accidente de trabajo. Aquellos que son debidos a imprudencias profesionales. Y vamos a distinguir imprudencias profesionales a acciones temerarias, que luego vamos a ver, ¿de acuerdo? Imprudencias profesionales sin ser deliberadas. Los derivados por la actuación de otra persona. O sea, que alguien haga algo, aunque sea de forma temeraria, y si tú has tenido o has sufrido parte de ese accidente, en ti sí se produce un accidente laboral, lógicamente. ¿Qué no se consideran accidentes laborales? Bueno, pues aquellos de fuerza mayor a extraña al trabajo, pues generalmente rayo, trabajos a la intemperie, a no ser que los trabajos a la intemperie estén incluidos dentro del puesto de trabajo, entonces sí se podría dar como un accidente de trabajo. Imprudencia temeraria del trabajador, incumplimiento deliberadas de las normas e instrucciones que den lugar a riesgo manifiesto, innecesario y grave. No se podrían considerar accidentes. Accidentes derivados a dolo del trabajo, quiere decir que alguien haya sufrido un accidente de una forma claramente, como se suele decir, adrede, o sea, a propósito, de forma voluntaria y maliciosamente, generalmente para obtener un beneficio. Normalmente es un beneficio económico en forma de subsidio o en forma de subsanación económica. Bueno, aquí vemos algunos registros legales. Por ejemplo, en España tenemos la Ley 31 del 95. Pero bueno, no vamos a entrar más porque entiendo que cada uno disponéis de vuestra propia legislación. Objetivo primario, siempre conocer los hechos. Primero, qué pasó y conocer y deducir las causas. ¿Por qué pasó? O sea, lo primario es saber qué pasó y por qué pasó. Es lo más importante. Los secundarios son los preventivos. Diseñar e implantar medidas correctoras para evitar que la repetición del accidente, para controlar los factores de riesgo, mejorar la prevención en la empresa. Pero es importante saber que entre los objetivos primarios y secundarios no está la búsqueda de responsabilidades. Generalmente lo que buscamos con la investigación de accidentes es saber qué pasó, por qué pasó, con el fin de diseñar e implantar medidas correctoras, no con el fin de buscar un responsable o un culpable. ¿Qué accidentes se deben investigar? Bueno, pues legalmente todos aquellos accidentes con consecuencias lesivas a los trabajadores. Y preguntamos, ¿es suficiente con ello? Pues no es suficiente. Igual deberíamos de investigar también todos los accidentes que se producen aunque no haya consecuencias lesivas. Ahora vamos a ver qué otro tipo de accidentes se pueden dar. Según la Organización Internacional del Trabajo, perdonad que voy a beber un poquito, la OIT, se deben estudiar o investigar sobre todo los que ocasionen muerte o lesiones graves, eso obligatoriamente. Ahí tiene que haber una investigación por parte de la empresa, por parte generalmente de la inspección laboral, de la inspección de trabajo. Los accidentes que provocando lesiones menores se repiten, ya que si algo se repite con mucha frecuencia, puede pasar que un día haya un accidente grave o puede pasar que bueno, esa repetición de esas pequeñas lesiones provoque también una baja laboral grande, ¿no? Sobre todo por lesiones acumuladas. Y luego aquellos accidentes o sucesos peligrosos que los agentes que intervienen en la prevención de la empresa, pues bien, los servicios de prevención ajenos o propios de la propia empresa, consultores externos,
comité de seguridad y salud, delegados de prevención, administración, autoridad laboral o sanitaria, considere necesario. ¿De acuerdo? No solamente los que nosotros vemos, sino los que otros también con una autoridad laboral nos pueden proponer. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Esas son las tres preguntas que nos vamos a preguntar a la hora de hacer una investigación. ¿De acuerdo? Muy importante. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Quién debe investigar? Bueno, primeramente, el primero que debe hacer una investigación, lógicamente, aparte de la propia investigación de la inspección laboral, ¿no? Que eso va aparte, que eso ya se decidirá si investigan o no, pero internamente debe investigar principalmente el mando directo del sector o área en la que se produce el suceso. El mando directo es muy importante que realice una investigación. ¿Por qué? Bueno, pues primeramente porque conoce perfectamente el trabajo, conoce a los trabajadores y presumiblemente será el que va a aplicar las medidas preventivas y sabrá si se pueden aplicar o no. Muchas veces los servicios de prevención ajenos aportamos medidas preventivas a veces que no se pueden realizar o complicadas de realizar. Bueno, pues para eso principalmente el mando directo será uno de los que tiene que hacer la investigación. Secundariamente, el Departamento de Seguridad y Salud, que bien puede ser propio o externo. En función de la legislación, en algunas legislaciones, pues se obliga a las empresas o organizaciones a contratar este servicio, el Servicio de Seguridad y Salud, con una entidad externa en función del número de trabajadores. En otras legislaciones obligan a la propia organización a asumirlo internamente. Bueno, pues en función de una cosa u otra, tiene que haber un profesional de seguridad y salud que también haga una investigación paralela a la del mando. ¿Por qué paralela? Primero, porque puede aportar conocimientos especializados en prevención de riesgos laborales, PRL, o es un órgano imparcial y objetivo, muy importante, y así lo debe ser, y no debe estar contaminado por otros intereses. Eso sería un poco lo ideal. Ya sabemos todos que muchas veces la contaminación por parte de intereses, lo que también llamamos en la investigación antes el ruido, pues se puede producir a veces, ¿no? Que es lo que hay que intentar evitar entre los profesionales de la seguridad y salud, es que no haya ese ruido. ¿En qué momento se debe iniciar la investigación? Lo antes posible. Si puede ser el mismo día del accidente, mejor. Si no, al día siguiente, en función del tipo de accidente, pero lo antes posible. No hay que dejar ningún tiempo de sensibilización, ningún tiempo que pensemos que hay que dejarlo, pues sobre todo en accidentes graves. Incluso en accidentes graves, lo antes posible. Si puede ser el mismo día, mejor. Porque evitamos pérdida de información, evitamos que se modifique el entorno de trabajo, sobre todo en accidentes graves, hay que paralizar inmediatamente la zona de trabajo y intentamos evitar la contaminación del accidentado, de los testigos, etcétera. Las metodologías más importantes son las siguientes. A ver, por un lado, árbol de causas. Vamos a hacer un ejemplo luego de árbol de causas. Determina las causas originales del accidente y parte de una situación de daño. Eso es importante. O sea, tiene que haber una situación de daño para hacer este método de árbol de causas. Árbol de fallos o errores. Bueno, parte de un hecho no deseado. No necesariamente desea un daño. Este no, por tiempo no lo voy a poder explicar, pero quizás es uno de los menos usuales. Se suele, por los servicios de prevención, se suele determinar o bien el de árbol de causas o el de árbol de fallos. Y luego, por parte de los trabajadores o de los mandos que no tienen una formación específica en cuanto a seguridad y salud, pues podemos hablar del método de los 5 porqués. Más que nada porque es muy sencillo y se realiza pues preguntando simplemente 5 porqués consecutivos. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver también un ejemplo de este método. Hay varias etapas en la investigación, pues una primera, pues una recogida de información, de testimonios, huellas, indicios, evidencias, un análisis documental de la información, una determinación de las causas, definición de medidas preventivas. La primera información básica pues es qué pasó y por qué pasó, ya lo explicamos antes, qué y por qué, y testimonios, relatos personales y muy importante de quién hay que tomar estos testimonios, principalmente si se puede del accidentado, si está en situación de contestar. No siempre estamos en situación de contestar cuando tenemos un accidente, pero bueno, si se puede, principalmente.
Si en ese momento el accidentado no está en situación, bueno, pues se toma declaración, se hace una investigación con otros testigos y se puede posponer una semana, 2 semanas o lo que sea necesario con el propio accidentado. Pero es importante con el accidentado, es importante con el mando directo, es importante con testigos presenciales, con otros compañeros y es muy importante también con otros trabajadores que realicen el mismo trabajo, porque de ahí vamos a sacar mucha información, ¿de acuerdo? Pueden realizar el mismo trabajo de forma simultánea o por turnos, pero es importante hablar con este tipo de trabajadores. Siempre la investigación debe ser in situ, o sea, en el lugar del accidente. Es muy importante que sea rápida y en el lugar del accidente. Eso conlleva a que bueno, pues que podamos determinar ese accidente pues, por lo más rápido posible. Analizar todos los aspectos que hayan podido intervenir, condiciones materiales, condiciones organizativas, comportamiento humano, entorno físico, medioambiental y sobre todo no olvidar muy bien las condiciones organizativas. Generalmente con un alto porcentaje de los accidentes son producidos por una falta de organización preventiva en la empresa. Pues una falta de definición de responsables de seguridad y salud, una falta de comunicación de protocolos de trabajo, etcétera. Entonces, esa es de las más importantes. Importante no buscar responsabilidades. Evitar siempre la búsqueda de responsabilidades. No búsqueda de culpabilidades. En el momento en que buscamos una culpabilidad, los testigos propiamente se van a cerrar. O sea, va a ser algo que es muy común. Cuando tú empiezas a preguntar por qué lo hiciste, etcétera, no, hay que intentar saber por qué se hizo sin preguntar por qué. Porque la propia palabra, la propia cuestión, la propia pregunta va a determinar que el receptor, o sea, al que estás investigando, pues va a pensar que estás buscando su responsabilidad, su culpabilidad. Aceptar solo hechos probados, no conjeturas. Es muy típico una vez que estás preguntando, debido a lo mejor porque conoces un poquito el proceso, pues puedes conjeturar, bueno, seguramente lo ha hecho porque, seguramente ha sido porque, no. O sea, solamente aceptar hechos probados. Recoger hechos concretos, objetivos, ¿de acuerdo? Lo más concreto y lo más objetivos posibles. No hacer interpretaciones personales. Somos muy dados a hacer interpretaciones. Nunca hacer interpretaciones. No hacer juicios de valor. ¿De acuerdo? Importantísimo. Como decíamos antes, ¿a quién? Al accidentado, testigos presenciales y personas que aún no siendo testigos, pues puedan estar implicados en los hechos que se produjeron, como los que hacen la misma de tarea, delegados de prevención, mandos directos, etc. Siempre entrevista personal, preferentemente individual, no hacer una entrevista en grupo, siempre individual y de forma separada a cada uno de ellos. Si puede ser en accidentes especialmente graves que entre ellos no hayan tenido contacto desde el accidente hasta el momento de la investigación, mejor. Evitaremos una posible contaminación de los hechos, evitaremos una posible incluso coacción entre los trabajadores accidentados o mandos o testigos. Entonces, siempre intentaremos hacerlo lo más rápido posible para que entre ellos no haya una comunicación previa, ¿no? Presentación del investigador, siempre nos tenemos que presentar como investigadores, como responsables de seguridad y salud, como mandos directos, etcétera, pero que vamos a hacer una investigación. Siempre sin buscar culpabilidades, eso es importante. Indicar los objetivos de la entrevista. Crear un clima de confianza hace que se relajen los trabajadores, hace que se relajen los entrevistados y hace que vayas a poder sacar mucha más información. Para ello, bueno, pues hablar de tú a tú, hablar con cordialidad, sin dar muestras realmente de que vas a buscar ese tipo de búsqueda de culpabilidad. Es que es muy importante y recalco mucho eso porque vas a sacar mucha más información. No siempre, no tiene por qué ser el culpable el trabajador ni la empresa. Al final estamos buscando actos inseguros, pero generalmente son
condiciones inseguras y esas vienen determinadas pues por muchos factores. Ser claros, respetuosos en todo momento, hablar pausado, no hablar rápido, hablar un lenguaje también que sea entendible, ¿de acuerdo? Gestos amables, no culpabilizar de nuevo, no engañar, no intentar buscar una respuesta a través del engaño, ¿no? Ser conscientes de las condiciones del entrevistado, pues que, o no a ver, ser conscientes de las condiciones del entrevistado, sea o no el accidentado. ¿Qué quiere decir? Pues primero, puede haber una afectación emocional por lo sucedido, ya no solamente al propio accidentado, sino a otros. Generalmente, cuando hemos tenido que investigar accidentes especialmente mortales, que por desgracia pues he tenido que hacer algunos, generalmente con los trabajadores que hablas tienen una afectación emocional. Pues los trabajadores que han sufrido el accidente pues a veces son compañeros, amigos durante mucho tiempo. Eso implica una afectación emocional clara, pero aparte, aunque no lo fuera, siempre impacta mucho. Con lo cual, tener en cuenta eso. Consecuencias para su futuro, para el de la familia, temor a sanciones, a represalias que van a tener tanto el trabajador accidentado como testigos, propios intereses del entrevistado, dificultades para expresarse. O sea, hay que tener en cuenta un poco todo, todos los factores. ¿Qué vamos a pedir? Pues siempre nombres, apellidos, identificación, el puesto que ocupa, cualificación en materia de seguridad y salud, si es que tiene alguna, experiencia en el puesto, antigüedad en la empresa, en el puesto de trabajo, formular preguntas abiertas, pues que recuerdas, no muy... O sea, hay que ser concreto en las preguntas, pero es bueno también hacer unas preguntas abiertas, porque en las preguntas abiertas te van a dar información que a lo mejor no esperabas que te dieran, por ejemplo, ¿no? Entonces, si logras que el entrevistado pueda desarrollar su respuesta, vas a tener mucha información importante. Y al terminar siempre, pues por supuesto, con educación, agradecer la atención y la información aportada. Cuando hablamos de ruido es todo lo que distorsiona la comunicación, todo lo que distorsiona la información que te está dando el entrevistado, como por ejemplo ausencia de un lugar físico adecuado. No hagamos una entrevista de investigación de accidentes pues hombre, si el accidente se produjo en una cámara de congelación a menos 20 grados, en fin, si podemos hacerlo en una zona fuera a una temperatura más normal, pues mejor, ¿de acuerdo? Si lo que estamos es buscando ciertos indicios o huellas, bueno, pues sí lo podemos hacer en la parte donde ha habido el accidente, pero si no, pues siempre es mejor hacerlo en un lugar un poco más cómodo. El lenguaje empleado, o sea, parece lógico que si el lenguaje o el idioma que utiliza el entrevistado es diferente que el entrevistador, pues va a haber un ruido importante. Prejuicios o estereotipos sociales, mejor no tenerlos, lógicamente, porque si no nos va a distorsionar. Siempre hemos pensado bueno, pues este tipo de trabajadores, este tipo de personas que vienen de este entorno social, por ejemplo, bueno, pues debido a la falta de cultura, falta de formación, etcétera, pues seguro que lo ha hecho por este motivo, ¿no? Vamos a intentar evitar ese seguro que por respuestas sólidas. Comunicación no verbal, como por ejemplo gestos, etcétera. Importante, observa cómo realiza el trabajo habitualmente, toma fotografías, dibujos, croquis, planos, etcétera. Y en cuanto al análisis documental, muy importante, realiza una evaluación, o sea, bueno, más que realiza, recoge la evaluación de riesgos, porque en la evaluación de riesgos es muy probable que el accidente que ha ocurrido venga entre los riesgos que pasan en el propio accidente. ¿De acuerdo? O sea, entre los riesgos que soporta el propio puesto de trabajo. Entonces, con la evaluación de riesgos en la mano, vamos a poder ver si lo que ha pasado era previsible o no. Si era previsible, habrá un fallo organizacional, falta de formación, falta de entrega de EPIs, etcétera, si es que estaba previsto. Si no estaba previsto en la evaluación de riesgos y ha ocurrido, ¿qué habrá que hacer? Obviamente,
realizar una nueva evaluación de riesgos. Esa evaluación de riesgos no está completa o no es acertada al 100%, ¿de acuerdo? Habrá que ver la formación y la información del trabajador, qué formación le han dado y qué información, la capacitación del propio trabajador. Importante, ¿de acuerdo? Habrá que ver el certificado médico de aptitud para ese puesto de trabajo. O sea, ese trabajador era apto para poder realizar ese trabajo o no. La vigilancia de la salud o medicina del trabajo. Perdonad. Bueno, y las medidas de emergencia. Se me ha ido ahí un poco. ¿Qué errores típicos podemos tener? Bueno, buscar soluciones cuando se está buscando información. O sea, no empieces por el final, simplemente busca información. Y luego ya con toda esa información, en la oficina, realizamos el árbol de causas. No intentes hacer el árbol de causas directamente con el entrevistado, porque te va a salir mal. O sea, realmente toma toda la información que puedas y luego ya haz el árbol de causas, el árbol de errores o el método que propongas, ¿vale? Pero una vez estás tú más tranquilo con toda la información. Interrumpir la búsqueda de información al encontrar una causa. Es un típico error. Restringir la búsqueda de información al propio accidentado y a personas que han sido testigos del accidente. O sea, no restringas esa información solamente a ellos, amplíalo a mandos, amplíalo a otras personas que hacen ese trabajo, etcétera. Creernos con derecho a que nos den información. Eso es importante. O sea, no podemos ir como si fuéramos policías. No somos policías. Somos profesionales de la seguridad y salud que vamos a hacer una investigación. Aunque se llame investigación, pero lo que estamos haciendo realmente es una búsqueda de información, ¿vale? Para intentar definir unas causas. Creer si alguien ha sido testigo debe tener información real de lo sucedido. Hay veces que un testigo no tiene la información de lo que ha pasado. O sea, no intentemos, si le preguntas una vez si sabe algo, si ha visto algo y te dice que no, por mucho que se lo preguntes, te va a decir que no. Y si se lo preguntamos repetidamente puede haber una coacción, con lo cual vamos a creer realmente lo que nos cuenta, ¿de acuerdo? Y solamente desde que alguien nos pueda contar cosas diferentes de otros, por separados, por lo que podemos a lo mejor dudar sobre la veracidad de un testimonio. Generalmente no hay motivos de engaño. Recoger hechos no probados es un error, no contrastar la información perdida, errores de transmisión, malentendidos, etc. La determinación de las causas, bueno, pues normalmente un accidente se debe a varias causas concatenadas, no generalmente es una sola causa, una da a otra, y normalmente hay varias causas diferentes. Necesidad de identificar las causas principales, importante, y solo pueden aceptarse las que proceden de hechos probados. Igual hay cosas que estoy diciendo que son repetidas, pero bueno, es normal porque quiero que se quede sobre todo muy en la mente de pues, más o menos los hechos y los métodos que tenemos que utilizar. Las medidas preventivas, que cuando las hagamos, ¿no? Pues primero cuando veamos el por qué, pues vamos a ver qué hay que hacer para evitar que se produzca de nuevo el accidente. Bueno, pues vamos a dar unas medidas preventivas que tienen que ser concretas. Cambia esto de sitio, haz esto, da capacitación, realiza un procedimiento de trabajo, impártelo entre los trabajadores, lo que sea, pero es medidas concretas, no generales. Generales, podemos estar hablando de mejorar la política preventiva en la empresa, etcétera. Esos son generalmente muy generales. A mí esas medidas no me gustan porque no evitan nada, o sea, no cambian nada. Vamos a dar medidas concretas, ordenadas por prioridad y secuencia lógica, que sean aplicables, muy importante. No dar medidas que no se pueden aplicar en la propia empresa, en la propia organización, por motivos organizacionales o por cualquier otro motivo. Y que se pueda asignar un plazo de ejecución y un responsable, o sea, quién lo va a hacer y cuándo es la fecha límite. Pero eso para todas las medidas preventivas que se realizan.
Bueno, hablamos del principio, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido, que vamos un poquito mal de tiempo. Y hay medidas de control también. O sea, dentro de las medidas puede haber medidas de control, control periódico de la organización o control del estado de salud de los trabajadores. ¿Qué modelo vamos a utilizar? Bueno, no hay ningún modelo oficial. O sea, modelos oficiales generalmente no hay. Puede haber algún país que la Secretaría del Trabajo en México, por ejemplo, o cualquier otra entidad legislativa en otros países puedan determinar, bueno, pues hay que hacerlo conforme a este modelo oficial. Bueno, una cosa es el modelo oficial con que se comunica a la administración pública, que eso sí puede ser un modelo propuesto por la administración, y otra cosa es el modelo que nosotros tengamos que tener para investigar ese accidente de forma interna. Ese modelo, no hay ningún modelo oficial generalmente, pero eso sí, tiene que ser sencillo, concreto y claro, donde vengan todo lo que hemos hablado. ¿Por qué ha pasado? ¿Cuáles son las causas? ¿Quién ha intervenido? ¿Qué se puede hacer para evitar su repetición? Debe venir sobre todo la identificación del accidentado, el lugar donde se produjo el accidente, agente material causante, descripción del proceso productivo, descripción del accidente, lista de causas, causas generalmente organizativas, materiales o personales, siendo generalmente las organizativas y materiales pues unas causas de condiciones inseguras y las personales de actos inseguros, y propuestas de medidas correctoras. Bueno, hay ciertas dificultades como el no recuerdo nada, la versión oficial y otra que es la versión del café, ¿no? Pues la versión que se comenta entre los trabajadores, eso suele pasar muy a menudo. El sabemos que nos están engañando y que realmente no pasó así, aunque eso es subjetivo y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, eso de que sabemos que nos están engañando es siempre subjetivo. Implicaciones legales para el investigador, formaciones contradictorias a los entrevistados, la información contradictoria y presiones externas que pueden venir de la propia empresa o del propio sindicato de trabajadores, etcétera. Puede haber esas presiones que a veces van más allá de la búsqueda real del porqué, ¿vale? A veces van más allá y van hacia, bueno, pues hacia poder conseguir otro tipo de cosas. Bueno, pero bueno, eso ya es aparte. El método de árbol de causas es el primero que vamos a ver, y es qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera. Hay que hacer una reconstrucción de la cadena de antecedentes, conexiones cronológicas, refleja gráficamente todos los hechos ocurridos y lo que se hace es una detección de causas aparentemente ocultas. Hay veces que dices, bueno, pues me he caído porque me he tropezado porque había un objeto en el suelo, ¿vale? Pero el problema de que yo me haya caído no es que haya un objeto en el suelo, quizá el problema es de que hay una falta de orden y limpieza, quizá el problema es de que no había una señalización, el problema es de que, bueno, de que no hay un control periódico previo, o sea, que no nos quedemos con la primera causa, ¿no? Vamos a intentar llegar a la causa raíz, que generalmente, como os digo muchas veces, es una causa organizacional. Vamos a ver este ejemplo. Accidente tras colisionar una carretilla con la estructura de una estantería. Dicha estantería se desploma y cae sobre el trabajador que está conduciendo la carretilla, que carece de pórtico de seguridad. Podemos decir, bueno, el problema es que no tiene pórtico de seguridad. Bueno, el carecer del pórtico de seguridad no produce el accidente, ¿de acuerdo? Aunque agrava las consecuencias, sí es verdad, pero no es la causa principal del accidente. Por eso digo que hay veces que vemos algo e intentamos dar una solución rápida al problema. ¿Qué se debería hacer? Bueno, pues primero, en el árbol de causas ponemos el daño material, ¿no? O el daño al trabajador. Traumatismo cráneoencefálico severo por caída de objetos. Trabajador accidentado. Por un lado, la mercancía se cae. Por otro lado, la mercancía le golpea la cabeza. Entonces tenemos dos causas. Por un lado se cae algo y por otro lado le da en la cabeza. Si la mercancía se cae es porque la golpea la carretilla elevadora, ¿no? Desestabilizando la carga. Si la
si la mercancía le golpea en la cabeza es porque la carretera no tiene protección ante caída de objetos. Como vemos, hay dos líneas de investigación. Por un lado, golpea la estantería con la carga desestabilizándola porque el pasillo es muy estrecho, porque las estanterías son sin protecciones, por una velocidad excesiva. Bueno, puede ser por cualquiera de esos problemas. Por un lado, puede ser un error, carencia en el diseño, falta de orden de limpieza, falta de mantenimiento, exceso de confianza, falta de formación o falta de información. Por el otro lado, falta de mantenimiento, equipo inadecuado. ¿De acuerdo? Entonces vamos intentando desengranar un poquito cuáles son las causas reales. Estamos hablando de tolerancia a condiciones inseguras o a actos inseguros. Hay ciertas cosas que son problemas por actos inseguros. Conducir a elevada velocidad excesiva es un acto inseguro, pero el que el pasillo sea estrecho es una condición insegura. Lo que quería comentaros. ¿Quiénes son los responsables? Pues en verdad muchas veces no es nadie con nombres y apellidos el responsable, en verdad son la condición propiamente insegura, que no ha ocurrido ningún accidente en 10 años y ahora de repente ocurre. Muy bien. Bueno, ese era el método, es uno de los métodos más usados, el método de causas, ¿no? De árbol de causas. También es sencillo, aunque es verdad que necesitas pues, de una formación un poquito mínima, un poquito básica en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver ahora el método de los 5 porqués. Es mucho más sencillo todavía, porque está basado en la curiosidad por encontrar el origen del problema. De hecho, lo vamos a definir con respecto a un aspecto cotidiano de nuestra vida. O sea, se puede hacer para cualquier cosa. Te lo hemos visto en el aspecto laboral, ahora vamos a verlo, el 5 porqués para cualquier cosa. Método utilizado en otras facetas de nuestra vida diaria, lo que os decía, no tienen por qué ser obligatoriamente 5 porqués, a veces se encuentran raízantes en 4, en 3, pero sí se tiene que considerar, o sea, se considera que la mayor parte de los accidentes se va a buscar la raíz preguntando 5 veces por qué. Generalmente, siempre. Puede haber casos que necesites 6 o 7, pero generalmente con 5 va a valer. Metodologías más sencillas que otras, como causa-efecto, árbol de causas, etcétera, basada en preguntarte 5 veces por qué consecutivamente, necesario conocer la problemática que queremos analizar, reunir a los implicados, lo que hemos hablado antes, y puede haber varias respuestas a un mismo por qué. Igual que antes en el árbol de causas podía haber una disyunción, una disyuntiva, pues aquí también puede haber a una misma pregunta 2 respuestas, en cada una de las cuales habrá que volver a preguntar el por qué. Por ejemplo, ¿por qué llego tarde al trabajo? Yo me lo hago muy a menudo porque tengo ese problema de la impuntualidad. Posiblemente sea porque he trabajado en Ecuador y en México, aunque es broma, pero bueno, pero puede pasar, puede pasar. Pero soy bastante impuntual en ocasiones. Bueno, pues la última vez que llegué tarde me pregunté, bueno, pues ¿por qué tomé transporte público o por qué salí tarde? Bueno, pues ahí ya tenemos la primera disyuntiva, tenemos dos preguntas, dos respuestas diferentes a un por qué, a una causa, ¿no? ¿Por qué tomé transporte público? Mi coche no arrancó. ¿Por qué salí tarde? Me quedé dormido. A mi coche no arrancó, habría que hacerle otro por qué. ¿Por qué mi coche no arrancó y por qué me quedé dormido? Bueno, porque tenía baja la batería. Lógicamente, si tengo baja la batería del coche, no arranca. Y me quedé dormido porque no puse la alarma. ¿De acuerdo? ¿Por qué tenía la batería baja? Bueno, pues puede ser porque las luces estaban encendidas o porque la batería no dura. Por lo que sea, pues dura poco. ¿Por qué no puse la alarma? Pues puede ser por olvido. Si es por olvido, bueno, ahí se termina la investigación, lógicamente. Si se me olvidó ponerla, pues es un hecho puntual, ¿vale? Lo que podemos decir que es un acto inseguro. Ahora, si no puse alarma porque mi teléfono no tiene alarma, porque llevo 5 meses que no le cambio la pila al despertador o porque tengo narcolepsia y me quedo dormido a las 10 de la noche y nunca le pongo la alarma, pues eso es unas condiciones inseguras. No es un acto inseguro, son condiciones inseguras. ¿Por qué dejé las luces encendidas?
Bueno, pues porque no me di cuenta, termina la investigación, término de vida útil de la batería, termina la investigación, cambia la batería. ¿Vale? Ahí está fácil la respuesta, cambia la batería. Siempre que es por olvido, porque no me di cuenta, bueno, pues estamos hablando de un acto inseguro, un acto puntual. Ante eso no se puede hacer mucho. Puede haber alguna respuesta, pero no es muy habitual. ¿De acuerdo? Bueno, hay varios índices, índice de frecuencia, gravedad, índice de incidencia, duración media, pero bueno, no vamos a entrar mucho en ello. Más que nada porque quiero dejar, aunque sea 5 minutillos, para algunas preguntas que me podéis realizar. Muy bien, voy a ver si puedo visualizar las preguntas. Vale, vamos a contestar más o menos desde el principio. Muy bien. Aquí me preguntan, ¿el acoso laboral o moving está incluido en higiene laboral? ¿Y cómo se considera en una empresa? A ver, el acoso laboral o moving, como dicen, estaría más incluido en la psicosociología, no en la higiene industrial, no en la higiene laboral. Es más relativo a la ergonomía y especialmente a la psicosociología. ¿Se puede producir un accidente laboral? Obviamente, si es un problema laboral y es un problema por motivos laborales, se puede producir un accidente laboral. Si es un acoso laboral o moving, y esto es bastante delicado hablarlo, ¿no? Si ahí yo me entraría más en la normativa específica de cada país. Por ejemplo, hace escasamente un año o dos, hace un par de años, que salió una nota de la Secretaría Técnica de Previsión Social en México, por ejemplo, sobre la psicosociología, bastante interesante, donde se habla un poco de esto. En otros países, pues también hay sus propias normativas, ¿no? Una norma NOM salió, ¿no? Hace creo que un par de años. No me acuerdo muy bien cuál es, pero está bastante interesante. En España también pues, tienen notas técnicas de prevención relativa a ello. Un poquito de puntillas decir que si es una cosa laboral entre un trabajador, o sea, entre un mando y un trabajador, pues a veces no tiene por qué ser debido al propio trabajo, a veces es algo personal. Entonces ya pasa de ser un accidente laboral a ser algo que podamos denunciar ante las autoridades no laborales, sino ante la policía directamente. O sea que lo que buscamos es si se produce la condición insegura dentro de la empresa para que se produzca este tipo de situaciones de acoso laboral, de moving, de insatisfacción laboral, etcétera, que puede producir una baja laboral, ¿no? Bien por accidente o bien por enfermedad. A ver, me dicen aquí, en los tiempos actuales, los accidentes que pueden suceder en la casa realizando teletrabajo pueden ser considerados laborales. Por supuesto. Claro, en los tiempos actuales de la COVID-19, pues lógicamente, si tú estás trabajando en casa y tienes un accidente laboral, pues es un accidente laboral, porque estás... Pero claro, ahí hay que determinar muy bien cuál es el tiempo de trabajo, ¿de acuerdo? Y qué es lo que estabas haciendo. Hombre, si durante la realización de tu trabajo pues estás haciendo la comida, cocinando y te quemas, no es un accidente laboral. O sea, por ahí está mucho más limitado, ¿de acuerdo? Siempre va a haber una investigación. En estos casos, la investigación va a ser mucho más profunda. ¿Por qué? Porque lógicamente tiene que ir en pro o por consecuencia o por causa de tu propio trabajo, ¿de acuerdo? Al final, los accidentes laborales más esperados en un teletrabajo pues van a ser accidentes de tipo musculoesqueléticos, eh, organizacionales, estrés, ansiedad, este tipo de problemas o problemas de espalda, por posiciones de trabajo, etcétera. Va a ser difícil que caídas, etcétera, pues se puedan asumir como accidente laboral al ser teletrabajo. Otra cosa que sean accidentes en misión, que tú estés en casa y en misión puedas salir fuera de tu casa para hacer un tipo de trabajo. Aquí me dicen
A ver, ya terminamos. Para la investigación es conveniente hablar con un equipo de investigación. No es adecuado. Vale. Bueno, pero esto no es. A ver. Por aquí hay alguien que le dice que no escucha nada, pero que le interesa mucho el tema. Yo lo siento si el sonido ha sido muy malo. Me habían dicho que sí, pero puede ser que alguien lo haya escuchado mal. Accidentes donde no hay testigos, ¿cómo proceder? Bueno, hay muchos accidentes efectivamente donde no hay testigos. Hombre, siempre vas a poder preguntar al trabajador que ha tenido el accidente. Lógicamente, si no se puede o te parece poco, intentar ver cómo es el puesto de trabajo. O sea, no hay testigo, pero tú tienes que ver cómo realmente es el puesto de trabajo para buscar la causalidad del propio accidente. O sea, por qué ha ocurrido con respecto a las labores que normalmente se realizan. Habla sobre todo con otros trabajadores que realicen este puesto de trabajo de forma paralela, en otro sitio, en otra zona o en otro turno de trabajo. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Más que nada, testigos generalmente no va a haber. O sea, a veces es muy complicado llegar a testigos. Puede haber gente al lado y que no haya visto lo que ha pasado. Con lo cual, aunque haya gente cerca, no tiene por qué haber testigos. Me preguntan sobre sanciones y multas. Bueno, pues hay en todos los países hay leyes de sanciones, leyes de infracciones y sanciones que, bueno, que en cada país es diferente y no voy a entrar mucho en ello, pero vamos, lógicamente hay sanciones generalmente a la empresa, aunque también al trabajador. No da tiempo, pero ha ocurrido casos en los cuales, tras un juicio, ha resultado culpable el propio trabajador por una condición temeraria o por una imprudencia laboral, ¿de acuerdo? Y se ha encontrado responsable al propio trabajador. No es lo más habitual, pero ha ocurrido. Bueno, perdón. Quiero terminar ya porque me han pedido que sea puntual, que acabe a -5 y ya me he pasado un minuto. Y bueno, pues simplemente daros a todos las gracias. Que si tenéis cualquier duda podéis poneros en contacto a través de Aldea conmigo. Ahí está mi correo electrónico. Para algo muy importante. No puedo mandar la presentación, eso sí, se va a poner a disposición vuestra, por lo que tengo entendido, con lo cual espero que os haya servido un poco y nada, muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Un saludo.